tiene por temática el tema de seguridad. Básicamente verán que esto es un resumen ya de casi todo lo que se vio, que se van a abarcar diversos temas relacionados al tema de seguridad. No nos vamos a meter al aspecto técnico de la implementación de la seguridad, sino que más bien va a estar viendo como una serie de consideraciones relacionadas a qué tenemos que hacer a la hora de implementar el uso de la inteligencia artificial a la hora de implementar sistemas de seguridad, porque como se ha visto, esta nueva herramienta cada vez consume más y más datos y es mucho más avanzada, ¿no? Entonces, el objetivo es abordar y como cierre, que van a ver varios de los temas que ya se hablaron, como la privacidad, los sesgos, cómo se abordan desde un punto de vista de seguridad y cómo podemos balancear estas dos normas, ¿no? Porque al mismo tiempo el crimen ha adoptado a la inteligencia artificial y ha sabido utilizarla a su favor, ¿eh? Entonces, ¿cómo se llama? Sería básicamente eso. Sin más, quiero mencionar algo. Desafortunadamente, el compañero que iba a dar la ponencia, que fue el maestro Luis Roberto Castro Hernández de la última sesión, no pudo acompañarnos, salió una emergencia, pero nos acompaña su compañero de Dixios, Carlos Armando Ramírez Barrera. Él dará la presentación. Él nos va a apoyar con este tema. Entonces, ya sin más por el momento, le doy el uso de la voz a la maestra Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y presidenta de la Comisión de Educación de la Red Nacional de CPS. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Pues un gusto estar representando a la Comisión de Educación el día de hoy en la última sesión. Como comisión para nosotros es sumamente importante cada vez más ir preparando a nuestros servidores públicos, a los ciudadanos, en los temas prioritarios, los temas emergentes como es la inteligencia artificial. Si bien es cierto, ya pues tiene aproximadamente 2, 3 años en que la inteligencia artificial pues se ha esparcido en nuestras actividades, es una actividad que manejamos, pero siempre es importante conocer pues los riesgos que existen y también los beneficios de usarla, ¿no? Entonces yo agradezco bastante el día de hoy a nuestro ponente que nos hace favor de apoyarnos en la presentación de este tema tan importante como es la ciberseguridad en temas de inteligencia artificial. Sin más preámbulo, pues me gustaría mucho agradecer que el día de hoy esté aquí por estos cambios tan súbitos que tuvimos en cuestión de la programación, pero no quería que pasara la última sesión sin agradecer a nombre de la comisión, de mis compañeras de la comisión, para esta sesión. Pues le cedemos el uso de la voz y pues que tengan bonita sesión. Buen día a todas y a todos. Buen día a todos y a todos, gustan saludarles. Un placer estar con ustedes. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es la seguridad en la IA, ¿no? Un tema tan innovador y complejo, más por todas las situaciones que vivimos día a día y por todas las problemáticas que podamos llegar a temer, ¿no? A tener, sobre todo por en la actualidad los crímenes. No sé si alguno, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, perdón. Actualmente todas las problemáticas que tenemos en cuanto a crímenes y la ciberseguridad, no sé si alguno ha tenido como alguna cuestión, tanto personal como laboral, no sé, ya tanto en la personal, pues ya todos nuestros datos que están ahí en la red, ¿no?
Entonces, esto, Si sale la presentación, perdón. A ver, checo. bueno, sí, una disculpa. Miren, ya estamos siendo sujetos de los primeros temas de seguridad, ya nos están hackeando. Una disculpa. Mira, vamos a empezar. Respecto al crimen, es una problemática humana que tenemos en estos tiempos. Eh, bueno, Carlos, Carlos, ¿me escuchas? No sale la presentación. Si quieren, para no, ¿cómo se llama? No perder el tiempo, yo también la conozco la presentación y puedo empezar. Y si Carlos no puede, yo la doy. ¿Les parece? Si me pueden hacer anfitrión para empezar a compartir. Tiene los permisos. Gracias. buen día, ¿me escuchan? Sí, ah, correcto. Eh, Centrándonos en el tema ciberseguridad, ¿qué se entiende por ciberseguridad? Es una de las ramas que se está aplicando actualmente a la inteligencia artificial. Carlos, ¿me escuchas? Sí, es que no sale tu presentación. ¿Puedes compartir la presentación, por favor? Sí, Gracias.
Ahí disculpen, ¿nos pudieran dar 5 minutos para resolver el tema? Y una disculpa, de verdad. Ahorita lo resuelvo. ¿Quieren que yo la proyecte? Si es posible, sí. Voy. Ahí ya la pueden ver. Sí, ya sale. Bien. Ustedes me indican. Gracias, Carlos. ¿Estás listo? Sí, listo. Sí. Nada más a manera de introducción. La ciberseguridad, ¿no? Eh, es una de las ramas a las que se está aplicando actualmente la inteligencia artificial. Esto se refiere a las medidas y prácticas adoptadas para proteger el sistema informático y las redes contra las ciberamenazas, ¿verdad? Tales como robo de datos, malware y los ataques de hackers, ¿no? Que muy frecuente últimamente se están dando. A ver, me permite con la diapositiva. Sí. Preguntarles, ¿alguna Buen vez día. han pegado a una y a un documento, correo, oficio, base de datos de su trabajo? Ahora sí es pregunta para todos quienes. Ya, adelante. Bien. ¿No está Carlos o se salió? Si quieren, yo sigue para no retrasar. Bueno, como lo hemos visto, ya veo que algunos comentan que sí y otros que no. Ya hemos platicado de este tema, ¿no? Volvemos al punto fundamental. Aquí hay una vulneración, ¿no? Si metemos datos personales o información de datos sensibles, se termina violentando o se termina poniendo en riesgo la seguridad y los datos, ¿no? Entonces, era como lo vimos la sesión pasada, era la primera pregunta, se estaría violando el derecho humano a la privacidad y desde ahí la seguridad, como dice bien ahí abajo, inicia antes del prompt, ¿no? Lo que hemos platicado de la necesidad de empezar a ¿cómo se llama? A gestionar los riesgos desde antes de que ocurran. Pudiéramos pasar a la segunda pregunta, a la segunda diapositiva. Ahora, lo que vamos a hacer es guiar esta sesión con 3 preguntas bases, básicamente que quiero que estemos analizando desde ahorita y que se van a ir fortaleciendo conforme avancemos en la presentación. Que la primera pregunta es qué puede hacer la IA por seguridad, ¿no? ¿Qué le vemos? ¿Qué potencial tiene para proteger pues, los datos, para incrementar incluso
temas de, como lo vimos con lo de los sesgos, ¿no? De que se utiliza en temas de reinserción, lo que aquí dice, detección de anomalías, clasificación, análisis de incidentes, análisis predictivo. La segunda pregunta que pudiéramos hacer es, ¿cuáles nuevos riesgos se introducen, no? Y aquí es lo que platicábamos de la exfiltración, la filtración, todo este tipo de casos que ya conocemos o hemos escuchado relacionada a la inteligencia artificial. Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial sin exponernos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, aquí empezamos a hablar de lo que hemos estado trabajando o platicando estas últimas cinco sesiones, que va relacionado a la gobernanza de datos, a las buenas prácticas, a las auditorías, al TIP, que está en inglés, que es Testing, Evaluation, Validation, ¿no? Entonces tendríamos el humano en la máquina, humans in the loop. A lo que voy es, esto es lo que necesitamos. Estas tres preguntas quiero que guíen toda la presentación en este rato que vamos a estar platicando. Sí quisiera que ustedes las tengan muy presentes para ver cómo se van complementando, ¿no? Con la información que les vamos a ir brindando. Si les parece, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, como lo dice el título, el cibercrimen y lo que ya hemos platicado aquí, ¿no? Poquito. Sigue siendo un problema humano, no es algo nada más de máquinas. Como lo hemos dicho a lo largo de estas sesiones, el crimen es un problema, la artificial es una herramienta. Depende del uso que le demos nosotros a esta herramienta, puede ser positivo, negativo, puede tener consecuencias que no deseamos, ¿no? Evidentemente, vivimos en sociedad y lamentablemente algo que ocurre en sociedad son los crímenes, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías, las tecnologías de la comunicación, de la información, se han vuelto una nueva manera en la que los criminales utilizan una nueva herramienta para los criminales, pues lograr sus objetivos, ¿no? Yo creo que todos aquí ubican algún crimen que se ha realizado o estamos presentes, ¿no? Conocemos el phishing, a cada rato nos envían enlaces, conocemos la clonación de voces, etcétera, ¿no? Esto solo es una nueva herramienta y tenemos que también nosotros utilizarla para protegernos, ¿no? Volviendo a las tres preguntas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la seguridad en la IA pudiéramos decir que tiene tres dimensiones, ¿no? Básicamente, que pudiera ser, pues, la IA para defender, que va enfocado como a estos modelos que ayudan, los firewall, los nuevos modelos que están para como proteger y ir de avanzada ante los ataques que utilizan los criminales, ¿no? Están diseñados pensando, reaccionando más bien a lo que pueda a utilizar alguien para hacer phishing, para intentar extraer los datos. Esa es la IA para defender, podríamos decir, de proteger la IA, y aquí es lo que más o menos lo que hemos estado platicando, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros también como humanos para resguardar la información que está en la IA, los protocolos, los mecanismos, asegurar los datos, establecer una trazabilidad, tener las herramientas necesarias para evitar su manipulación, ¿no? Esa es la segunda, y la tercera va enfocada a proteger el uso. Entonces, aquí ya es todavía más de lo que hemos platicado, que son como estas buenas prácticas que va enfocado a tener una gobernanza de datos, a seguir con la trazabilidad, a impulsar las medidas necesarias para que dentro del el factor humano esté lo más protegido posible y se pueda rendir cuentas, ¿no? Que si se lanza, por ejemplo, vamos a ver más adelante algunos casos como el de McAfee y otros, que si se lanza una inteligencia artificial, ¿qué se midió o cómo se trabajó para evitar que ésta no se equivocara o tuviera estos problemas, ¿no? Que tanto hemos platicado. Esas son las tres dimensiones que van de la IA para proteger. Luego, cómo la protegemos, cómo salvaguardamos la IA y lo humano, ¿no? Las gobernanzas, la trazabilidad. Si tienen alguna duda, me avisan,
Por lo pronto, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí tendríamos que ver que la ciberseguridad tiene una serie de dimensiones, diría, o como objetivos, ¿no? Que son detectar, priorizar, responder y aprender. Vamos a explicarlos. Detectar es empezarle a enseñar a que detecte patrones, anomalías con los datos. Es como es lo que sería el machine learning, ¿no? Irle enseñando a ver qué conductas son extrañas para que así la inteligencia artificial o el modelo que se está utilizando de ciberseguridad pueda detectar o comprender que algo va fuera de la normalidad. Luego sería priorizar, que es básicamente enfocarla en qué tiene que trabajar, ¿no? Para ayudar al analista, es decir, a qué se le va a empezar a dar prioridad, en qué temas tiene que empezar a conocer. Va muy similar a lo de detectar, ¿no? Ya dentro de la detección es como un segundo nivel donde se revisa y se pone como los puntos en las is. Y aquí, pues, responder, pues básicamente es mostrar que actúe en el momento adecuado cuando ocurren estas anomalías o cuando estén estos casos que considere que significan una vulneración a la información, a los datos, a la seguridad o a la ciberseguridad. Y por último tiene que ver el aprendizaje, que es un ciclo, debería de ser un ciclo sin fin, ¿no? No nomás porque lanzamos una inteligencia artificial, esta ya es un modelo perfecto y no necesita una evaluación, una auditoría de esto que hemos estado platicando durante todo este tiempo. Pues no, cada determinado ciclo cada 3 meses, 6 meses, lo que ustedes consideren o dependiendo lo que se está protegiendo para evaluar, ver qué se ha hecho bien, dónde ha habido errores y evolucionar, ¿no? Modificar, auditar y pues evolucionar a un siguiente nivel. Básicamente, esos son los 4 dimensiones que tiene, que es detectar, priorizar, responder y aprender. Recuerden, la IA no porque esté ahí con nosotros ya es algo perfecto, ¿no? Cada modelo va avanzando y lo hemos visto en los últimos meses o años. Desde el 22 hemos visto cómo ha evolucionado el ChatGPT y su capacidad para producir imágenes, cómo tiende a alucinar cada vez menos cada una de estas inteligencias artificiales. Entonces sí considero que pues constantemente y más en temas tan sensibles como lo puede ser la seguridad, pues sí se tiene que estar evaluando y auditando. La siguiente diapositiva, por favor. La IA también baja la barrera de entrada para atacar, ¿no? Es como, a lo que aquí nos queremos decir es la IA se vuelve esta herramienta que permite o facilita el cibercrimen y ahí lo tienen. Los casos, los phishing son cada vez más convincentes. Hemos visto que dado que nuestra privacidad está cada vez más o hemos perdido este control sobre nuestros datos, cada vez nos llega información más adaptada a nuestras realidades, ¿no? Ya hay como un conocimiento de quiénes somos o cómo puede llegar. O sea, no sé si han visto que las personas, lamentablemente en este país, que están buscando trabajo, se meten a sitios web, cosas de trabajo y cada vez es más sencillo que les lleguen mensajes de que están buscando los están invitando a trabajar, etcétera, y vemos que resulta pues ser una trampa desde para robar una tarjeta hasta para volverlos personas desaparecidas, ¿no? Porque han comprendido una necesidad que es la necesidad de un empleo y hacen estas invitaciones, ¿no? También podemos ver con el reconocimiento facial o la voz, ¿no? Ya han clonado voces, ya empiezan a hacerlo, ¿cómo se llama? Más evidente o más sofisticado la manera de producir estos crímenes, ¿no? Y pues como se mencionó al inicio, es una automatización ofensiva, cada vez va un paso más y más arriba para, ¿cómo se llama? Poder, cada vez se hace más sofisticado, voy a decirlo así,
tanto la defensa como el ataque, como se ha visto, que van tan rápido estos temas que llega un punto donde se evoluciona, si se perfecciona la defensa, ellos hallan la manera de también perfeccionar el ataque. ¿Me permiten un? Perdónenme, he estado muy accidentada esta sesión, no se repite, pero bueno, es eso, ¿no? Es una bueno, se hace más sofisticado y más complejo, mientras uno evoluciona, el otro también. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Como he querido dejarles claro desde el inicio, el tema de seguridad no es algo que solo deba o tenga que quedar en manos de la inteligencia artificial. La IA se tiene que proteger su defensa, ¿no? Tiene que haber filtros que estén vigilando la manera en que estamos usando la inteligencia artificial. Y aquí les dejamos una serie de nuevo desde el inicio, y lo más sencillo es el tema de lo que tenemos que considerar a la hora de utilizarla, ¿no? Desde lo que es la entrada, es decir, qué prompts damos, qué documentos estamos subiendo, con qué la estamos alimentando. También sería el contexto, ¿no? Qué modelo, que básicamente es como qué capacidad tiene, qué es su memoria, con qué bases está trabajando, sería su modelo, ¿no? Ahora sí, si es uno con machine learning, si es de fine tuning, si tiene de pesos, la salida, qué es lo que está generando, es analítica, es predictiva, genera imágenes. Y por último, las acciones, ¿no? Que ya es ahora sí el entregable final, que son los correos, los archivos, ya lo que está sacando, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos, ¿cómo se llama? El riesgo de cuando la inteligencia artificial Mauricio, deja se de escucha responder. bajito tu micrófono. A ver, ¿me permite? ¿Ya me escuchan bien? Listo, sí. Perfecto. Y también está este riesgo que empieza a ser cuando la IA no solo es usada como para responder a las necesidades que le planteamos a través del prompt, a través de la parte humana, y empieza a actuar por sí misma, ¿no? Que eso ya lo hemos visto en alguno que otro caso, como cuando el que mencionaban hace 3 sesiones que ChatGPT atacó, y OpenAI pues bajó la base de datos de otra empresa, ¿no? Empezamos a ver que ya no se vuelve un ente que nada más actúa al control humano y empieza a tener cierta capacidad de actuar por sí sola. No sé si supieron que recientemente también, creo que era un modelo de ChatGPT, le pidieron eliminarse, creo que sí era un ChatGPT, y descubrieron que sí, dijo, sí, ahorita me borro, pero descubrieron que se andaba copiando en una nube, ¿no? Entonces ahí sí ya se empieza a volver una especie de agente, tiene una capacidad de acción, puede leer archivos, hace consulta de sistemas, empieza a actuar de alguna manera, a lo mejor no tan independiente, o sea, sí independiente, no tan avanzado como en estas películas distópicas que hemos visto y que han sido el riesgo que se nos ha presentado, pero ya empieza a desobedecer y a tomar decisiones propias, ¿no? Que actúa bajo su propia lógica. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el LLM Top 10, que tiene que ver con los lenguajes de Machine Learning, de aprendizaje, ¿no? En su edición 2026, la más actual, tiene el Prompt Injection, que es cuando le metemos esta información, y tiene una cláusula de información sensible que se le va, ¿cómo se llama?
la que se alimenta, por así decirlo, y por último genera un exceso tiene estas 10 etapas, pero se ha tenido la capacidad de solo actuar con estas 3. O sea, si se fijan, se le da el prompt, aparece la cláusula de datos sensibles y actúa de manera más propia, elimina la cadena de suministros, abandona el consumo desmedido, la desinformación, es decir, se está acotando cada vez más su capacidad de producir mejores resultados, pero sí puede entender o entrar para tener esta capacidad de comprender la información falsa e incluso de revelar o actuar de alguna manera alejada. Sí, aquí estamos siendo un poco más técnicos y si tienen alguna duda, adelante, pero el objetivo es como ejemplificar la manera en que ha ido evolucionando, ha ido entrando y cómo antes necesitaba estos 10 pasos, un lenguaje de inteligencia artificial para llegar como al resultado deseado, al output, al modelo, a la respuesta, y ahora puede utilizar, ahora básicamente se queda en estos 3, ¿no? Es a lo que voy, a la velocidad que ha ido actuando, en la manera en que la inteligencia artificial generativa ha ido eliminando pasos, se ha ido eficientizando, y por eso le es más fácil de alguna manera ya empezar pues a alucinar, a tomar sus propias decisiones, su propia acción, a brindar más exceso de agencia, ¿no? A actuar de una manera un poco más autónoma, a pesar de que a lo mejor se le acote o se le diga que no se busca ese objetivo. ¿Sí me explico? ¿Pudiéramos pasar a la siguiente, por favor? Cuando hablamos del modelo o cuando metemos los prompts, queremos decir las inteligencias artificiales o pues sí, los sistemas de IA ven todo como moneditas, como un token, como algo que ellos necesitan, se alimentan y necesitan, ¿cómo se llama? Y necesitan como resolver, como un alimento, no un dato, una instrucción. Entonces, si ustedes se fijan, si la instrucción puede ser resume este documento y extrae los riesgos y hay un contenido malicioso dentro del documento, es decir, es un documento corrupto que ya trae ¿cómo se llama? Algún virus, algún troyano, tiene la capacidad de ignorar lo que se le ha solicitado, o sea, y actuar de manera autónoma. Así de agresiva se ha vuelto el tema de la seguridad y le ha generado, como les menciono, una capacidad de mayor agencia, de actuar por sí sola. Vuelvo a lo mismo, no tan agresivo como se nos muestra en estas distopías, pero ya es mucho más agresiva su capacidad de responder, sobre todo en materia de ciberseguridad, que lo que era hace un año o 2, ¿no? Está actuando por sí misma de alguna manera porque ha sido entrenada a identificar los riesgos que existen de virus, de malwares, de todas estas cosas que pueden generar riesgos a la información y eso la vuelve mucho, mucho más agresivo su actuar y su forma de comprender las indicaciones que se le dé. La siguiente, por favor. Aquí es cuando podemos ver, ¿cómo se llama? Cuando no se ve, no puedes ver tú el como ataque, por así decirlo, ¿no? Entonces, el paso 1 es tú le pides a una inteligencia artificial que resuma este correo, pero el correo ya contiene una instrucción oculta, trae algo, está contaminado, ¿no? Entonces la IA se la procesa como parte del texto y el foco rojo viene en la parte 4, que es cuando ya puede empezar a interactuar con los virus, con los malware, ¿no? Entonces ahí aparece el riesgo está en que si estamos procesando o le estamos alimentando con información
sensible o privada se puede exponer. Llega y la extrae y queda en la base de datos que es gratuita o la versión con la que se está trabajando. Entonces, sí es ir cuidando estas cosas porque, como les digo, ya tiene una capacidad de agencia más grande y a veces, como les mencionamos al inicio, están tan avanzadas los modelos también para atacar que puede generar el daño y extrae todo, ¿no? Se vulnera el sistema de inteligencia artificial. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda o algún comentario? ¿Sí está quedando claro? Díganmelo, por favor, porque sí es la sesión que es un poco más técnica, por así decirla, y no quiero que nos vayamos con dudas. Bueno, veo que están levantando las manos, entonces vamos a seguir. Entonces, si se fijan, si ya alimentamos con un correo o un documento o algo que tiene algún virus, se nos está generando, ya se vulneró la información, ¿no? Entonces, puede ser la información que era privada, que eran datos sensibles, que no debía de ser vulnerada, ya entra a una, pues es vulnerada, ¿no? Entonces ya se vulneró. Entonces, como se mencionó, está la entrada, que ahí es donde pueden encontrar los datos personales, la información sensible o la información que no debería de estar circulando de manera sencilla. Nos movemos al contexto, que ahí es cuando el sistema extrae la información y se excede en su labor, o de alguna manera fue contaminada por el malware, si así lo quieren llamar, o en un caso de exceso de agencia, los toma ella sola y la salida ya está expuesto, ¿no? Está dentro de su base de datos, está la información ahí. Entonces, como se ha mencionado, estos modelos se deben de tratar con la misma sensibilidad y cuidado que se tratan los datos personales, los datos sensibles, toda esta información. Es el riesgo a la privacidad que existe con estos modelos de seguridad, aunque sea para proteger, ¿no? Muchas veces se les da como datos de entrenamiento, datos muy sensibles, pensando en prevenir a las sistemas de inteligencia artificial y terminan siendo generando todo lo contrario, ¿no? Porque ya están expuestos en modelos más antiguos que son mucho más vulnerables a los ataques o a los cibercrímenes. La siguiente, por favor. Aquí es lo que les hablamos de la demasiada autonomía, de que tiene demasiada capacidad de agencia, ¿no? Entonces, aquí se puede establecer de dos maneras. Cuando es un asistente limitado, que es como generalmente trabajamos con ella, que es cuando puede leer la información, recomendar una acción y no se mete a más, ¿no? Está actuando como se le indicó, como todos creemos que o hemos visto que generalmente actúan estos sistemas de inteligencia artificial. Y un agente sobredimensionado, un agente sobrecapacitado es el que ya, como si se fijan ahí, lo dice claramente, puede leer, puede escribir, borrar, enviar, comprar, modificar o ejecutar sin que le digamos nada, ¿no? Es un agente que tiene la capacidad de sobreactuar debido a al modelo de entrenamiento que tuvo, que como les mencioné, cuando se trata de materia de seguridad tienden a ser un poco más agresivos, empiezan a hacerse mucho más hostiles, y tienen la capacidad de actuar un poco más. Entonces sí está ese como riesgo de a la hora de utilizar sistemas de ciberseguridad que están potenciados por inteligencia artificial, que sobreactúe, ¿no? O que tome indicaciones que no son las que se le ordenó. Entonces, sí es buscando prevenir, pero no es lo que debería de ser y a veces ni siquiera sabemos cómo es de agresivo el sistema de ciberseguridad o el software o si está potenciado a través de una inteligencia artificial
y ya se está filtrando la información y ya está tomando los datos y al mismo tiempo, como se les menciona, es un ciclo constante de evolución tanto de los sistemas de seguridad como de ataque. Entonces también se pueden volver mucho más expuestos a un ataque porque tienen la información y si ya se adelantaron los hackers o las personas dedicadas al cibercrimen para vulnerar estos sistemas, pues ya tienen acceso a toda esta información, ¿no? Aquí como lo resume en una frase, el problema no es que piense mal, entre comillas, sino más bien el problema es cuando una respuesta equivocada se convierte en una acción, cuando extrae la, la, el, cuando actúa de más porque así ha sido entrenado. Recuerden que estas cosas son entrenadas para actuar hasta cierto nivel y por eso son capaces de generar o responder más o menos a la medida. Entonces, la inteligencia artificial o los sistemas han sido capacitados a ser súper agresivos, pues va a ser su respuesta ordinaria y va a empezar a extraer y a actuar por sí solo. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, la cadena de suministro de la inteligencia artificial es todo un ecosistema. Entonces, se tiene que revisar, aquí es lo que sería como la trazabilidad y el modelo con el que estamos trabajando, que inicia cuál es, ¿no? Que el proveedor, ¿cuál es? Pues puede ser Claude, puede ser ChatGPT, puede ser Gemini, ustedes los conocen, Copilot, ¿no? Y luego sería cuáles son los datos, con qué lo estamos alimentando a estos modelos y estamos viendo cómo se llama, cuáles son sus fuentes, con qué se está alimentando. Luego sería el plugin o el conector, ¿no? Que sería a través de qué, como qué red está conectada ahorita el sistema, ¿no? Desde dónde estamos conectados nosotros. Luego sería el MCP o la herramienta, que ahora sí es los lenguajes, cómo está prediseñado. Y por último es el código, los paquetes que ya va enfocado a los algoritmos y a la alimentación. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que revisar a la hora de trabajar con la inteligencia artificial es el origen, ¿no? Si tiene los permisos adecuados, qué actualizaciones, si estamos trabajando una versión gratuita, si es una versión de paga, que es lo que les hemos intentado recomendar a lo largo de este curso, qué tenemos que registrar, qué es básicamente qué versión es, qué dependencia, quiénes son los responsables. Construir esta trazabilidad y por último, ¿qué se monitorea? Pues es el comportamiento de cómo ha estado trabajando la inteligencia, el modelo, ahora sí, de ciberseguridad a lo largo del tiempo, si actúa bien, si sobreactúa, es ir evaluando cómo es aquí de nuevo es un trabajo que debe de ser no solo de ingenieros, tienen que estar, porque obviamente el monitoreo requiere tanto ingenieros como las personas del área, ¿no? Para ver cómo ha estado reaccionando y poder comprender si necesita un cambio, si ha ido más allá, si ha ido trabajando bien, pero puede trabajar un poco mejor. Entonces, de nuevo, lo que hemos platicado, ¿qué revisamos? Pues con qué modelo estoy trabajando, ¿no? Y anotarlo, siempre es bueno. No sé, el volumen es el ChatGPT.4, versión gratuita, tal. Entonces, ok. Ya de ahí sería ver, estos son los riesgos que pueden venir, ¿no? Luego, ¿qué se registra? Sería, pues no sé, el director permitió que se registrar las acciones para que haya una responsabilidad y rendición de cuentas sobre el uso de esta inteligencia artificial o estas herramientas, software que pueden estar potenciados. Y por último sería cómo se monitorea ya la auditoría que se le hace, que aquí sí o sí requiere que haya un diálogo entre una parte técnica, entre un ingeniero y la dependencia o las personas que están llevando el día a día del sistema, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí está cuando le llaman, ahora sí, el envenenamiento de datos o un modelo de que se envenena el modelo, ¿no? Que es cuando lo que ya hemos hablado un poco, pero cuando se busca envenenar los datos o la información que se tiene. Es decir, los datos, como los mencionamos, pueden venir incluso
sesgados, que aquí tiene consecuencias también en el tema de seguridad, pero vamos a decir que son datos que son lo más incluyente posibles y están bien, entonces, y se les da como cierta prioridad obviamente para la hora de la defensa. Entonces cuando van sesgados en su entrenamiento o van envenenados, le pueden como pedir, como corromper un dato y de ahí se pueden introducir los malware, ¿no? Pueden contaminar y eso termina contaminando las respuestas. O puede decir, prioriza, no sé, este tipo de comportamiento, pero si se envenena, el entrenamiento puede reaccionar de otra manera, ¿no? Porque ya le están pidiendo, priorizaría otras cosas. Es la manera en que se va creando las debilidades para estos sistemas de ciberseguridad que usan IA y lo conveniente es como, ¿cómo se llama? Bueno, más bien les estoy explicando aquí cómo funciona el envenenamiento de datos o del modelo, que es cuando con lo que se alimenta está contaminado de una manera alejada al factor humano, que fue no por los sesgos que nosotros tenemos, porque también existen sesgos en la confianza del modelo, etcétera, que conllevan a que los datos se puedan envenenar y lleguen corrompidos a la máquina en su entrenamiento y que esto debilite los esquemas de seguridad y ya se encuentren documentos falsos, elementos alterados que permitan construir vulnerabilidad y entonces a la hora en que se le está entrenando, su memoria está corrompida por la información que tiene. Entonces, si lo que iba a ser como la fortaleza, ya va contaminado, ¿no? Ya se vuelve la vulnerabilidad. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Con confianza. Básicamente es revisar los datos desde un punto de vista de seguridad, ¿no? Comprender o ver los que estén cuidados para que no, a la hora en que se estén entrenando estas inteligencias artificiales que apoyan en materia de ciberseguridad, no vulneren, porque la acción repetitiva, como les digo, es como cuando a un perro le enseñamos a dar la pata, ¿no? Los datos de entrenamiento permiten que aprenda cómo reaccionar, pero si un dato está contaminado a la hora de hacerlo o ahí va vulnerado o se le cambia la instrucción a través de los datos, haría todo lo contrario y generaría una vulnerabilidad. Bueno, veo que sí está quedando claro. Igual en las preguntas y respuestas andamos. La siguiente, por favor. Y luego, pues de nuevo, es la salida, el contenido, lo que es la información falsa. Cuando una respuesta convincente sigue estando errónea, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo, no solo en materia, aquí es más en temas del trabajo, del día a día, de cuando trabajamos con ella y no hacemos este doble chequeo, ¿no? Que en todos los niveles de la inteligencia artificial tiene que haber lo que hemos recomendado de los humanos en las máquinas o human in the loop, ¿no? Y aquí pues puede ser, como ustedes ven en los ejemplos, suena correcto, la IA dijo, se usa sin verificar y genera un error, pues, que puede llevar a consecuencias legales o reputacionales. A lo mejor no es tan grave, pero ya queda manchada la reputación tanto de una empresa como de, aquí es para todos, ¿no? Tanto empresa como gobierno. Entonces, siempre cualquier acción, medida que tome, incluso hasta desde lo más sencillo que tome la inteligencia artificial, tiene que ir enfocado a un control humano, a una revisión. No podemos dejarle perder nuestra autonomía contra la máquina. Tenemos que seguir siendo nosotros quien tome la decisión. La inteligencia artificial es una herramienta y tiene cierto alcance, pero no nos tiene que sustituir, ¿no? Su trabajo siempre tiene que tener una supervisión humana. La siguiente, por favor. Y aquí está cuando tiene un consumo. Veo que escriben la regla siempre verificar y totalmente de acuerdo. Siempre tenemos que estar nosotros trabajando con ellas, como vuelvo a lo mismo, es como una sierra, un martillo, es una herramienta con una capacidad mucho más poderosa que lo que hemos conocido en la historia, pero sí tenemos que checar y trabajar. Y aquí tenemos también, ¿cómo se llama? Que tener aquí le llamamos consumo sin control, ¿no? Consumo sin cadenas, para los que sería su
su traducción literal, que es cuando que es cuando lo alimentamos con absolutamente todo, ¿no? Y que puede llegar en versiones gratuitas a un límite de cuota y que puede tener tanto una saturación del sistema como costos inesperados, que son la pérdida de datos, cuando tiene este tipo de cosas, los modelos, mire, cuando hablamos de los tokens son los costos inesperados que va con la filtración de datos, la pérdida de información y demás. Y lo que genera más riesgos legales y reputacionales, ¿no? Un riesgo de cómputo es sencillo, se ha saturado el sistema y a veces lo hemos visto gratuitas que te pide como de ya trabajé mucho contigo hoy, pues como digamos su límite natural de la información que consume y que ya no puede trabajar igualmente de la manera en la que está programada. Y por último, son los APIs que tienen que ver ahora sí aquí hubo una confusión, perdón, con los límites o las cuotas, ¿no? Que a veces nos pasa que en la versión gratuita no nos permite, nos da hasta cierto límite para nosotros actuar. Entonces sí tenemos que nosotros, como se ha recomendado, trabajar con una versión gratis, cuidar con lo que le alimentamos todo el tiempo para evitar que esté todos este tipo de cosas, ¿no? De que estemos filtrando datos, de que se sature, de que ya no opere de la mejor manera y traiga todavía resultados más deformados, porque si está cansada, cuando se satura, pues evidentemente no va a reaccionar de la misma manera y va a generar problemas. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar de un caso, ¿no? ¿Cuál es el riesgo principal? Un asistente lee un PDF externo y comienza a ignorar sus reglas. Aquí les vamos a preguntar, es del consumo del prompt. ¿Ustedes qué consideran que sería el riesgo del exceso de agencia de la inteligencia artificial? Aquí abro micrófono. Si alguien quiere participar, nos vamos a ir de A, B, C con cada caso y que una participación que quiera. ¿Cuál es el riesgo principal de que un asistente lee un PDF externo y comience a ignorar sus reglas? Yo creo que Jonathan nos da la respuesta perfecta, ¿no? La filtración del dato personal, que empiece a extraer información, que actúe, aunque también la otra respuesta creo que es buena, que tiene que ver que alucine, ¿no? Que tiene que tenga que en su sobreactuar empiece, en su sobreagencia, alucine y genere un resultado, pero yo creo que lo principal que pudiéramos nosotros, un dato personal ahorita, ¿no? Como recomendación y buena práctica. La siguiente sería, un chatbot entrega un dato personal que estaba en una base interna. Es información sensible, ¿no? ¿Qué riesgo le ven ustedes? Correcto, las dos respuestas muy buenas, ¿no? Que se haga público, evidentemente, que ya lo tiene, entonces en cualquier momento se puede perder. Y lo segundo, ¿no? Empieza a lastimar la reputación de la administración pública. Ya hemos visto y se platicó en la sesión pasada el ciberataque que hubo a alrededor de 109 dependencias de la administración pública en sus 3 niveles, incluido el SAT y el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces sí genera una desconfianza de las personas hacia cómo se está tratando la información, por qué es tan común que pasen estos casos, ¿no?
Y por último, un agente puede borrar archivos y enviar correos sin pedir autorización. ¿Cuál consideran que termina siendo el riesgo aquí? ¿Cuál creen que es la principal consecuencia o riesgo? Totalmente correcto, muy bien las dos. O sea, es una suplantación de la identidad, ¿no? Que termina generando un daño reputacional y política institucional, correcto. Es lo más peligroso. Imagínense que el gobierno esté enviando a correos a los beneficiarios de un programa social, y, oye, regístrate aquí ahora y esté para acceder a cuentas es gravísimo, ¿no? Incluso se pudiera hacer hasta responsable ante una autoridad competente, ¿no? Por lo que pudiera generar, imaginando el peor daño posible, porque aquí puede ser que les envíe un link falso, o sea, o desde algo tonto o sencillo hasta un crimen que se cometa enviado desde un correo institucional. Pues imagínense el enorme riesgo que traería para las instituciones y el enorme daño que quedaría, ¿no? Para la institución, para, para la política. La siguiente, por favor. Y de nuevo, que volvemos al tema de la sesión pasada, ya para cerrando el ciclo, que vuelva a lo mismo, esta es como la sesión de cierre de alguna manera, aunque es un tema por sí mismo. Cada vez ha sido más común de que hemos ido perdiendo privacidad, ¿no? Yo diría que lo que fue un parteaguas con todo esto fue el tema de la ley patriota en los Estados Unidos a raíz del 9/11. Desde ahí hubo una vigilancia masiva hacia las personas y de ahí hubo como respuesta a una mayor defensa y protección de los datos personales. Ahora viene esta realidad de la inteligencia artificial y que cada vez se considera más que haya una mayor invasión de la privacidad de las personas, ¿cómo se llama? Hacia su privacidad que se ha ido justificando en materia de seguridad, ¿no? Entonces sí hemos visto que más vigilancia no significa más seguridad, ¿no? Y lo podemos ver incluso en un caso muy actual que es el respondido la población a ligar su teléfono con, y la CURP, ¿no? Esto de registrar la línea con los datos, ¿no? La gente no considera que brindar sus datos personales, que implica pues, un mayor control y de alguna manera va enfocado a la prevención, implique que haya mayor seguridad. ¿Sí me explico? Muchas veces se lo hemos visto y eso termina siendo la realidad. ¿Me permiten un minuto, por favor?
Sí, una disculpa a todas y a todos. Ante lo mencionado por el maestro Berúben, tomemos en consideración que más vigilancia no siempre significa más seguridad, ¿verdad? Estos son los desafíos ante el volumen de datos que se llegan a proporcionar a la inteligencia artificial. ¿Esto qué es? Filtraciones de datos. Si los datos no se manejan adecuadamente o no se protegen con la medida de seguridad robustas, podrían quedar al acceso de personas no autorizadas o servir eh, para que algunos sean víctimas de ciberataques, ¿no? Esto a la par de datos sensibles. Si estos datos caen en las manos equivocadas, pues esto podrían ser explotados para actividades maliciosas, ¿no? Como el robo de identidad o la extorsión. Asimismo, tiene que haber una reidentificación. Aunque los datos se anonimizan, existe el riesgo de que pueda volver a ser identificados mediante técnicas de vinculación o análisis, ¿no? Cruzando con otras fuentes de datos, prestándose para el robo de modelos, ¿no? Los modelos de la IA en algún momento son entrenados con datos valiosos que pueden ser un objeto para el robo de propiedad intelectual, ¿no? Eh, también, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Eh, Existen también unos principios éticos de la ciberseguridad, que es el diseño ético, ¿no? Considerar las implicaciones como la privacidad, la transparencia y el respeto a los derechos de los usuarios, ¿no? Sobre todo con el ejemplo que se dio hace poco con aquello de los datos que hay que proporcionar en las líneas telefónicas. Datos. Entrenar a la IA con sus datos que refleje principios éticos y esté libre de sesgos y discriminación. De igual manera, monitoreo y auditoría. Evaluar el comportamiento de la IA en tiempo real para garantizar que siga con los principios éticos establecidos. ¿Esto qué es? Tiene que haber un aprendizaje continuo y adaptación. La IA debe estar preparada para aprender y adaptarse en función de nuevas pautas éticas o cambios en las reglas y regulaciones. Buenas prácticas, siempre importante. Seguridad desde el diseño. Tiene que haber un enfoque proactivo para proteger los datos de entrenamiento. Desde un modelo y las salidas en tiempo real contra algún tipo de amenaza, hackeo o infección de algún sistema, ¿verdad? Un cifrado de entrenamiento, proteger la información que se usa para enseñar a la IA, ¿verdad? Eh, a ver, se podría dar. Gracias. Clearview, ya. Es una empresa estadounidense que creó una base de datos de reconocimiento facial con miles de millones de fotografías de personas. Su sistema reconoció Internet, por ejemplo, redes sociales como Facebook, Instagram, sitios de noticias, y descargó fotos de manera masiva sin autorización, ¿no? Bastante preocupante, ya que pues toda obtención de estos datos fue con la finalidad de venderlos a un sistema, ¿no? Adelante. Como un ejemplo claro, esto es con McAfee. En algún momento lanzó una actualización, ¿no? De un antivirus, que confundió cierto archivo y en esencia, dejó un inutilizado bastantes computadoras, ¿no? O sea, esos son los riesgos que puede llegar a tener en algún momento
pues la inteligencia artificial, ¿no? Los sesgos de ciberseguridad que generan falsos positivos. Esto es, marca como una medida peligrosa una actividad que realiza normal y legítima. Zonas ciegas, amenazas que el sistema no detecta bien porque no aprendió lo suficiente en el entrenamiento y también puede haber una discriminación contra sectores de población. Esas son las cosas que pueden surgir. Si me apoyas, dale. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, le escuchamos. Sí, gracias. En México, aunque no contamos con una ley general de inteligencia artificial, el uso de la IA en ciberseguridad por parte de sujetos obligados se rige principalmente por la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados. En posesión de sujetos obligados y por la Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal desde el 2025. La Dirección General de Ciberseguridad es la unidad administrativa de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones encargada de dar seguimiento a dicha política. Eh, dando como... ¿Puede ser una diapositiva más, por favor? Adelante.
Carlos, está apagado su micrófono. ¿Sí, ya me escuchan? Una disculpa. Ahora Eh, sí. sí, el volumen de datos amplía el valor y también la exposición. ¿Esto qué es? Recolectar, almacenar, entrenar, consultar, compartir y eliminar, ¿no? Esto es riesgos de confidencialidad. ¿Qué es esto? Acceso no autorizado, filtraciones o uso fuera de finalidad, ¿no? Luego también como riesgo de integridad, datos alterados, contaminados o desactualizados. Y finalmente un riesgo de disponibilidad, que es la pérdida, bloqueo o dependencia del servicio. Adelante, por favor. Luego, anonimizar no siempre basta, el modelo también es un activo, ¿no? Aquí puede haber dos rubros, la reidentificación, que es cruzar el dato aparentemente anónimo con otras fuentes que pueden volver identificar a una persona, ¿no? La anonimización requiere evaluar el contexto y posibilidad de vinculación. Y como segundo término, robo extracción de modelo, que son los pesos, prompts y configuraciones y conocimiento encapsulado que pueden tener valor económico, operativo o estratégico, ¿no? Esto que es datos, modelos y configuración formal que parten del patrimonio informacional de la organización. Y aquí es donde viene lo que anteriormente hemos visto, ¿no? Un tipo de semáforo. Adelante, por favor. Si en este semáforo, ahora sí en verde, que puede ser información pública o creada para la difusión, tipo ejemplo, comunicación de un publicado, texto genérico o ideas, datos reales. Eso sería en verde. En amarillo, información interna que requiere autorización o anonimización, ¿no? Un borrador, minuta, análisis de datos agregados. Y en rojo, ahora sí, cuestiones más delicadas, ¿no? Datos personales, sensibles, credenciales, expedientes, información reservada y confidencial, ¿no? Datos que, datos que podría tener la IA, ¿sí? Como regla, este, no subir el dato hasta conocer la política, el contrato y los controles de herramientas que pudiera tener la aplicación, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, la adopción de la IA en México no ocurre al mismo ritmo, ¿verdad? Como resultados preliminares en censos económicos 2024, la adopción puede avanzar más rápido que las capacidades del gobierno y seguridad, especialmente en organizaciones con menos recursos, ¿no? Y como tal en la gráfica tenemos estas medidas, ¿no? Grande, mediana y pequeña, que sería la tasa media de adopción de IA por tamaño de empresas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Inteligencia artificial y toma de decisiones, ¿no? Es la velocidad con la que equivale la calidad de automática. Uno, como tal, un beneficio, más velocidad, capacidad de analizar información y de apoyo predictivo o generativo. Un riesgo que pudiera tener esto, sesgos, opacidad, caja negra, sobreconfianza y automatización de errores. Y una condicionante que pudiera llevarnos es el rediseño de procesos, gobernanza, supervisión humana y responsabilidades claras. Conecta directamente con seguridad. Adelante, por favor. De adoptar la IA a adoptar IA de forma segura. Como punto uno, experimentar, uso individual, poco control,
que eso es lo que podría llevarnos. Como segundo paso, integrar, ¿no? Procesos, datos y herramientas. Gobernar roles, inventario, políticas. Y cuarto y último paso, asegurar pruebas, monitoreo y respuesta. La seguridad no es la última etapa, debe incorporarse desde que se experimenta, ¿no? Tan importante. Carlos, Sí, perdón que te interrumpa. Antes de seguir avanzando, ¿podrías responder las preguntas que pusimos en el chat en torno a las 2 diapositivas anteriores? 2 diapositivas atrás, perdón. sí, claro. Permítame. Gracias. Las 3 últimas preguntas particularmente. Perdón, no las puedo ver, las podrían volver a reenviar, de favor. ¿Ya las ves o te las leo? ¿Sí las ves o te las leo? ¿Será la conexión que está muy inestable? Sí, está fallando mucho. ¿Te salió, verdad? ¿Lo sacó? ¿Se desconectó? ¿Qué pasó? Creo que no, abandonaría la sesión.
Hola, una disculpa. Estoy tratando de contactarles. Espero que tengamos éxito. Una disculpa. Una disculpa a todas y todos. Sí, una disculpa por tan atropellada conexión. ¿Les parece si al final sacamos preguntas, nada más para dar continuidad a la presentación? Por el tiempo de todos y cada uno de los que están aquí, me dio la confianza la presidenta Neira Godoy de ir haciendo el cierre. Entonces, si no tienen ningún inconveniente, pues haría un cierre, una recapitulación en no Miguel, más de... una Sí, disculpa. Ahí está el ponente Carlos. Retomó la conexión. ok. ¿Le esperamos? Ustedes digan. ¿Si está el ponente o ya no tiene conexión? Ahí está. Sí, aquí estoy. Ah, ¿Me escuchan? Digo, sí. Sí. una disculpa por la conexión no es muy adecuada. ¿Les parece cubrir las dudas al final de la sesión para darles seguimiento? Eh, entonces, si no tienen inconveniente, empezamos con el cierre y al final, si nos queda tiempo, vamos con las preguntas y respuestas que quedaron pendientes por parte del ponente, desde luego. Pues muy buenas tardes. Nuevamente tengan todas y todos ustedes. Quiero comenzar agradeciendo profundamente la presencia y sobre todo su disposición para participar en este ciclo de conferencias denominado Inteligencia Artificial, Desafíos y Oportunidades en el Sector Público. Hoy no solamente estamos llegando al final de un programa de 5 unidades, estamos cerrando un espacio de aprendizaje, de reflexión y sobre todo de preguntas, porque si algo nos ha dejado este ciclo es precisamente eso, preguntas que tenemos que seguir haciéndonos, ¿no? ¿Qué realmente es la inteligencia artificial? ¿Para qué podemos utilizarla? ¿Sus ventajas? ¿Dónde debemos de utilizarla? Los riesgos también que implica, la responsabilidad, porque sabemos que es una herramienta nada más para que el ciudadano pueda apoyarse de ella, y si podemos hablar de inteligencia artificial sin hablar de ética, ¿no? Y quizá esa última es la más importante. ¿Cómo logramos que la inteligencia artificial esté al servicio de las personas y no
que las personas terminemos estando en el servicio de la tecnología. Durante estas 5 unidades tuvimos la oportunidad, desde luego, de acercarnos a la inteligencia artificial desde una perspectiva que considero fundamental para quienes trabajamos en el sector público, en el sector privado, desde la sociedad civil organizada y para quienes tenemos la responsabilidad dentro de los sistemas anticorrupción. Desde luego, hablar de inteligencia artificial en el sector público, en el sector privado, no puede reducirse a hablar de tecnologías nada más. Tenemos que hablar de derechos, tenemos que hablar de ética, tenemos que hablar de transparencia, lo que estaba ahorita precisamente comentando, de responsabilidad, de inclusión, de privacidad, que es una de las cosas más importantes, y seguridad, desde luego. Precisamente por eso quiero hacer un breve recorrido por lo que aprendimos durante estas 5 semanas. Comenzamos, recordarán, con el tema de transparencia y explicabilidad. Desde luego, quiero agradecer a Arnold Plasencia, quien estuvo a cargo de esta primera unidad, porque antes de preguntarnos qué puede hacer la inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos algo mucho más elemental, desde luego. ¿Somos capaces de entender y de explicar lo que hace la inteligencia artificial? En el servicio público, la transparencia no es opcional. Si una decisión pública afecta a una persona, desde luego sabemos que esa persona tiene derecho a conocer, en la medida de lo posible, cómo se llegó a una decisión, y aquí aparece uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. No podemos permitir que los algoritmos se conviertan en cajas negras, esos llamados prompts. La tecnología puede, desde luego, ayudarnos a procesar millones de datos en segundos, pero sabemos también que la eficacia y la eficiencia nunca debe de estar por encima de la transparencia. Quiero en este momento aprovechar también para agradecer a la doctora Blanca Patricia Talavera Torres, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, por haber acompañado esta primera unidad y por ser parte de este esfuerzo. Después llegamos a una segunda unidad, responsabilidad y rendición de cuentas. Aquí tuvimos la participación de María del Refugio Esparza, a quien también agradezco profundamente por compartir sus conocimientos y abrir esta reflexión. Viene otra pregunta: ¿cuándo una inteligencia artificial se equivoca? ¿Quién responde? La respuesta no puede ser lo decidió un algoritmo, la respuesta no puede ser un algoritmo no puede comparecer ante la sociedad, un algoritmo no puede rendir cuentas, un algoritmo no puede asumir responsabilidades administrativas, políticas y éticas, desde luego. Por eso debemos tener muy claro que podemos delegar determinadas tareas a una herramienta, que lo hemos dicho, una herramienta tecnológica, pero no podemos delegar nuestra responsabilidad. Desde luego, aquí en este punto quiero también agradecer al maestro Sergio Villarreal, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, integrante activo de la red de los CPCs. Gracias por acompañar este esfuerzo. El tercero, equidad y no discriminación. Desde luego, aquí quiero reconocer a Misael Plasencia, que nos ayudó a reflexionar sobre los temas que muchas veces olvidamos cuando hablamos de tecnología. La inteligencia artificial puede ser extraordinariamente poderosa, pero debemos recordar algo. La inteligencia artificial aprende de los datos que nosotros generamos, de esos prompts que la vamos alimentando. Y si nuestros datos contienen desigualdades, prejuicios o discriminación, existe el riesgo de que la tecnología termine reproduciéndolos. En esto nos lleva a una obligación muy importante. No basta con preguntarnos si una herramienta funciona. Tenemos que preguntarnos para quién funciona, a quién beneficia y a quién podría también perjudicar. Aquí quiero agradecer desde luego al ingeniero Keps Gibran Torres, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Durango, por el acompañamiento y el esfuerzo. La siguiente, privacidad y buenas prácticas. Desde luego quiero reconocer a Roberto Castro. Nos ayuda a reflexionar desde luego sobre algo que muchas veces hacemos de manera casi automática: introducir información a una herramienta de inteligencia artificial. Y aquí preferiría detenerme 30 segundos, porque no toda la información que tenemos puede ni debe ser introducida en una plataforma de inteligencia artificial, especialmente cuando hablamos en el sector público. Estamos hablando de datos personales, como se ha dicho en esta última, de información institucional, de información confidencial y, lo más grave, información sensible. Por eso debemos agradecer no solamente a la inteligencia artificial, sino también saber qué información podemos proporcionarle, qué información debemos proteger y qué información debemos tener el especial énfasis porque se puede poner en riesgo. Aquí agradezco desde luego a Raquel Sapien, presidenta del Sistema Estatal de Anticorrupción de Sinaloa. Y bueno, por último, seguridad. Pues una
sesión bastante complicada el día de hoy. La tecnología nos estuvo fallando en reiteradas ocasiones, bastante accidentada, pero quiero rescatar 3 preguntas. ¿Por qué podemos, por qué podemos tener esa transparencia? Podemos tener también mucha responsabilidad, podemos tener equidad, podemos tener buenas prácticas, pero si no tenemos seguridad, todo lo anterior se pone en riesgo. La inteligencia artificial abre enormes oportunidades, pero también puede generar nuevas amenazas. Y esto nos obliga a tener una visión preventiva. No debemos esperar a que aparezcan los problemas para comenzar a preguntarnos cómo protegernos. Desde luego, el comité de participación, los comités de participación ciudadana y social, desde luego, en el país tienen una gran responsabilidad en ello. Bueno, finalmente cierro agradeciendo a todos y cada uno por su tiempo, por su perseverancia, por su dedicación en estas 5 clases que se dieron. Y bueno, pues a Carlos, que estuvo conectándose a pesar, en reiteradas ocasiones, a pesar de esos vaivienes, y desde luego a Mauricio Berumen, un especial agradecimiento, un afectuoso abrazo y un saludo desde Jalisco en representación de la presidenta Neira Josefa Godoy Rodríguez, a la comisión, en agradecimiento a la Comisión de Educación, desde luego de la Red Nacional, y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar atentos en todas y cada una de las cursos, de las pláticas, de las clases impartidas, y bueno, pues a poner en práctica todo lo aprendido. Yo hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Ya nomás retomando, disculpen de nuevo lo accidentado que estuvo, y quisiera primero que nada contestar si hubo preguntas y respuestas, y si no, dar un cierre de lo que fue la sesión de hoy, ya para cerrar y agradecerles a todos su asistencia. No sé si haya dudas o preguntas sobre el tema de la seguridad o de la ciberseguridad, sino para poder cerrar esta temática y de nuevo una disculpa. Mauricio, ¿pueden cerrar las preguntas que pusimos en el chat, las últimas? Sí. En torno a la anonimización de los prompts y de los documentos que se suben para la instrucción. A ver, las estoy buscando. Miren, herramientas no conozco. Déjenme investigo saliendo, la verdad no conozco. Yo he visto que lo que se hace básicamente es como si fuera con gobierno, las buenas prácticas que se utilizan en materia de salud, en materia de educación, es básicamente como asignarle a cada persona como un folio, ¿no? Algo que ya se ha trabajado en gobierno, y es como, pues no sé, Juan López, y transformar a Juan López y toda información que se considera como sensible o no útil para lo que sea el objetivo que se está utilizando la inteligencia artificial, supongamos que sea un diagnóstico médico, pues ¿cómo se llama? Su domicilio, su historial, algo así, se va como encriptando o anonimizando. Cierta información se le pone el folio, se encripta, en algunos casos se encripta lo que es lo sensible para que sea más difícil de llegar, que pueda ser su historial médico, y se sube buscando evitar, ¿no? El riesgo que tenemos aquí, voy a buscar y les comparto si hay alguna herramienta de anonimizar, pero es básicamente, o sea, es como alimentarla ya con eliminando el menor número de información posible. El riesgo que hay es cuando, si ya se subió de alguna manera, si se hizo primero, se subió la información y luego como que se borra, por así decirlo, ¿no? Y se anonimiza, ¿no? Se pasa a una nueva versión donde ya se anonimizó y ya se está medio protegiendo la información. El riesgo de la reidentificación es que se haga como esta especie de ataque y se vaya a una versión pasada y sea capaz de ir a identificar y de que sea capaz de identificar de nuevo la información. Yo desconozco, muchas veces incluso lo hacen con la misma inteligencia artificial, la anonimización, que es lo que es donde está el riesgo, ¿no? Que se vuelva, ayúdame a anonimizar estos datos, a crear el folio, el expediente, la anonimización, pero si se corre este riesgo de que en una versión posterior que pueda ser atacada o vulnerada se pueda reidentificar. Lo mejor es hacerlo
desde antes de subirlo, ¿no? Privacidad y seguridad desde el diseño, para así evitar que surja esta posibilidad de la reidentificación. Pero sería bueno que se haga desde antes, ¿no? Antes de alimentarla, antes de que quede en una base de datos. Pero investigo si existe una herramienta que permita anonimizar o pseudonimizar de antes. ¿Qué otra pregunta tuvieron? Aquí veo que preguntan también el tema de qué herramienta de inteligencia artificial recomiendas que garantice un espacio cerrado y que no es usado para entrenamiento o fuga de datos, ¿no? Básicamente las que son recomendables son las versiones privadas. El riesgo siempre va a estar, es lo que hemos dicho. El riesgo siempre va a estar en cualquier sistema de inteligencia artificial. Todo es falible, siempre va a existir alguna falla, pero son las que menos son más, o sea, si estamos trabajando con ellas, con estos modelos, pues siempre es ir por una de paga, ¿no? Buscar los modelos de paga que existen de ChatGPT, de Claude o de lo que haya, ¿no? Que eso sería a través incluso de que el gobierno firme un convenio con la empresa para proteger. En dado caso que ustedes empiecen a desarrollar un sistema de inteligencia artificial con la finalidad de empezar a trabajar un diseño y la automatización, pues ahí sí yo creo que sería ver cuál es el diseño de ustedes, ¿no? Que vuelva lo mismo. Lo que hemos querido decirles desde el inicio es gestionar desde antes, ¿no? No nada más, no responder, sino considerar todo esto que hemos platicado desde antes de ponernos a diseñar y a trabajar los procesos y la automatización. Esa es la recomendación si vamos a nosotros a diseñar una herramienta. Y de otro es buscarlo en privado. Siempre va a haber el riesgo y buscar también modelos de seguridad, trabajar en la ciberseguridad, pero priorizando lo que hoy platicamos, la privacidad, los sesgos, la capacidad que tiene el modelo de actuar, ¿no? Y crear la trazabilidad también, quién está autorizando qué modelo es, etcétera. Veo que también Gina tiene, no sé si con esto respondí la duda. Pues sí, te dejamos la tarea de que investigues si hay alguna herramienta común. Sí, yo en un rato la comparto y veo que levantó la mano Gina, no sé cuál sería su pregunta. Hola, buenas tardes. Saludos desde Puebla. Sí, nada más referente a los datos. Definitivamente creo que lo que es la seguridad en la información y el resguardo de la privacidad de datos sensibles, de datos personales, yo creo que es uno de los retos, de los mayores retos que tenemos nosotros como administración pública en el uso de la inteligencia artificial. Tuve la oportunidad de asistir a la semana de evaluación y nos hablaban de datos sintéticos, que precisamente para no identificar a las personas. Digo, no nos dieron como mayores herramientas, pero yo lo entendí así, como lo que comentaba, no sé, Juan Pérez, JP, ¿no? Al final de cuentas, para que no haya esa como vinculación de datos sensibles, sino que a lo mejor se asignen claves. Digo, sería cuestión de ver el caso específico, o las necesidades que tenga cada administración, cada dependencia, ¿no? Pero sí, la verdad es que lo personal yo sí es un reto que veo, ¿no? Digo, estamos empezando, falta mucho camino por recorrer, siempre lo he dicho, pero por algo se empieza. Y nada más hacer un comentario adicional, que aquí en México pues ya se está haciendo una supercomputadora pública llamada Coatlicue. Empezó pues ya se está gestionando desde 2025, está para que se termine en 2027. Y pues más que supercomputadora, pues va a ser un sistema de procesamiento de datos
inteligencia artificial más potente de toda América Latina. Digo, desconozco, nada más tengo como ese dato, si va a servir únicamente para la administración pública o también va a ser prestarse servicios particulares. Pero yo creo que es un avance del gobierno muy importante y de no quedarse como atrás en esa parte de crear hasta pues un propio sistema de inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias y de verdad gracias por compartir todos estos conocimientos con nosotros. Gracias. Lo que yo les comento aquí, lo que quiero que tengamos también en cuenta cuando anonimizamos, esto herramientas que son del Poder Judicial, de esas que testean, ¿no? Que dejan, que protegen cuando enviamos información pública por transparencia. Entonces creo que esas son valiosas, pero siempre tienen este riesgo de la revinculación, ¿no? Por eso les digo que tiene que ser desde antes crear el sistema de cuando se está trabajando con inteligencia artificial o se le está alimentando la anonimización y la pseudonimización y todas estas medidas van desde antes de alimentarlo, ¿no? No desde bueno, ahí se establece el enorme riesgo de que le quito que me diga lo que hacen esas que hemos platicado ahorita del Poder Judicial, por ejemplo, tienen que ver Mauricio, te con... escuchas lejos. ¿me están ya? Lo que tiene que... Estas que Ya. mencionamos ya se alimenta con la información. Ya, o sea, subimos no sé, un acta de nacimiento, un certificado médico, ¿no? A lo que voy, y lo suben y le pides, ¿no? La entrenas y, oye, táchame tales datos. ¿Qué es lo que pasa? La inteligencia artificial ya sabe, ¿cómo se llama? Ya sabe, tiene la información, pues, completa. Entonces, le digo que estás en conferencia. Sí, lo que se hace es nada más hacerlo desde antes. Lo recomendable es hacerlo desde antes, porque ya tuvo acceso al documento íntegro. Entonces, si es atacada, ya hay una manera en que se filtre la información. Lo recomendable en los casos de anonimización es que ustedes creen un sistema desde antes, desde el diseño. Por eso les digo, seguridad desde el diseño, privacidad desde el diseño. Nunca es bueno ir en parches. Esos del test data es un parche, es decir, ayúdame a esto, ¿no? A que no se vea esta información sensible, pero ya está alimentado, él ya tiene toda la información completa. Es trabajarlo desde antes, Juan Pérez ya de ahora en adelante es X1 y así ya creas tú y lo alimentas como X1 con la información que tú quieres que tenga, borrando la información sensible. Por eso les digo, no sé si existe una que te ayude a anonimizar de antes. Sé que existen estos modelos de juicios delicados, de cosas así que lo testea, ¿no? Lo deja en negro y no sale, pero lo importante es que vaya antes, porque si no la información ya la va a tener filtrada, ya la conoce. ¿Sí me explico? Por ahí va la anonimización, va desde antes, que tú lo tengas desde antes y tú sabes con qué lo estás alimentando. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, son las buenas prácticas que tenemos que antes de alimentar va a tener esta información y aunque la anonimicemos, pseudonimicemos, ya lo tiene en su servidor. Entonces, en algún momento, si hay un ataque, si se toma más agencia, ¿no? Si es vulnerada. Lo importante es que no la tenga desde antes. Es lo que hemos visto con los semáforos, es irnos a las preguntas que inicio de la charla, que era lo que quería ir. Podemos ir nada más a las primeras preguntas para cerrar la conversación del día de hoy. Es siempre considerar que se vulnera, es crear un mapa. ¿La voy a usar? Ok. Va a ir a ciberseguridad. Ya vieron casos, vimos el de McAfee, ¿no? Que empezó a atacar de más. Vieron el de Clearview, donde la inteligencia artificial robó datos por materia de seguridad. Entonces creo que sí es importante siempre adelantarnos considerando que los riesgos que conlleva son el triple de fuertes y elevados que los que ya están ahorita, dado el consumo de datos que hay. Consume miles de datos como si nada la inteligencia artificial. El riesgo es terriblemente mayor.
de que se filtren los datos. Su alcance dañino, así como los positivo es elevado, te ayuda a encontrar una información rapidísimo, también sus riesgos son exponencialmente mayores. Entonces siempre tenemos, antes de implementarla, antes de trabajar, tengo que decir, ¿le puedo alimentar esto? Ah, no, mejor yo lo testeo desde antes y la subo la imagen y la lee, y así ya le pierde la información. Tenemos que prevenirlo desde antes de trabajar con ella todo, crear nuestro propio mapa de riesgos. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, si no hay duda, voy a cerrar la sesión de hoy nada más, ya para cerrar. Creo que hoy resumimos las ponencias de las 4 clases anteriores. El objetivo es comprender que hoy en día los riesgos siguen siendo muy elevados, a pesar de que la seguridad también utiliza la inteligencia artificial, la criminalidad o el elemento criminal pues también lo está empleando y lo estamos viendo, incluso estamos más expuestos nosotros. Tenemos que comprender eso primero, que mientras uno avanza, el otro avanza también. Mientras uno haya cómo anular al otro, el otro ya también trabajó en eso. Eso es primordial. Entonces, si estamos viendo eso, tenemos que considerar algo más. Considerar estos elementos de los sesgos, las buenas prácticas, proteger la información, ir evaluando la inteligencia artificial día tras día para poder llevarla a que trabaje, que las brechas, si hay un ataque, no se vuelva a ella un factor de riesgo, ¿no? Tenemos que nosotros también visibilizar cómo nos vamos a defender, que no se trata nada más de defender por defendernos, vuelvo a lo mismo. Estados Unidos después del 9/11 se dedicó a violar los datos personales, hubo una vigilancia mayor, bajo una justificación de que sí, evitar un segundo ataque terrorista o evitar más ataques terroristas en Estados Unidos, pero eso no significó mayor seguridad, si lo vemos en el fondo, ¿no? La información continuó filtrándose, los datos personales de las personas continuaron, se expuso más, ¿no? La información de las personas porque se recopiló como nunca vigilancia y se invadió la privacidad de las personas. Entonces sí creo que es fundamental que empecemos a considerar estas cosas a la hora de nosotros implementar y trabajar con seguridad, valorar todo lo que hemos visto, todos los riesgos, es aquí donde es más delicado el tema, ¿no? Lo que hemos platicado de los sesgos, de la privacidad, de la transparencia, porque es donde va a ser más aplicado es en materia de seguridad y es donde se establecen una serie de los riesgos más accionados, más la nueva capacidad de agencia que es más agresiva de la inteligencia artificial, ¿no? Donde por ser entrenada a defender puede ser ella un actor de vulneración de nuestra seguridad más. Entonces sí tenemos que decir cómo la voy a alimentar, qué tengo que considerar para hacerla bien. ¿Sí me explico? No sé si tengan alguna otra duda. ¿O algo más? ¿Algún comentario? Pues sin más, creo que fue todo por estas 5 sesiones. Les agradezco mucho su participación y espero hayan sido de utilidad o al menos se hayan sembrado algunas dudas necesarias para poder llevarlo a las buenas prácticas y usarla de la mejor manera, ¿no? Es entender, espero que nos hayamos quedado con cómo la uso de la mejor manera y qué riesgos existen. Y sí quiero darles una disculpa por lo accidentado que estuvo la sesión. El ponente me falló de último minuto y tuve que buscar a otras personas que estuvieran medio sensibilizadas con el tema. Así que les pido una enorme disculpa por eso, pero espero esta sesión también les haya sido de utilidad y se hayan quedado con información valiosa con relación a la seguridad, que eso es lo importante. Y checo, me llevo algunas preguntas y comparto textos y les agradezco mucho que hayan estado en estas sesiones. Muchas gracias, agradezco también a la maestra Neira y al maestro Miguel la confianza para permitirme desarrollar este programa y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias también a todos a la red de comités de participación social de los sistemas estatales anticorrupción. Estoy a sus órdenes y muchas gracias. Buena tarde.